Hola, mi nombre es Johan Rivera, estudiante de Ciencia Política, y hoy les estaré hablando sobre algo que probablemente te haya hecho sentir euforia, ansiedad, tensión, frustración, orgullo, pero sobre todo alegría y esperanza. Así es, estoy hablando del fútbol, un deporte que puedes odiar o amar, pero con el que de alguna manera u otra estás relacionado. Por eso, hoy te contaré sobre la bella relación del fútbol con nuestra Universidad Nacional de Colombia y a su vez responder cómo esto se conecta con la historia y la política de nuestro país. Not by Alvaro Pereira, hit by James! Oh, what a goal! One of the greats! My word, this boy's a star! 4 games, 4 goals at World Cup 2014, and that is one that must be up in lights. Brilliant! Just brilliant! Seguramente eres hincha de alguno de los más de 30 equipos que existen en nuestra Liga Colombiana de Fútbol, o si no, habrás celebrado los goles y las glorias que este deporte le ha dado a nuestro país. Pero no nos adelantemos. Para llegar ahí, tenemos que repasar los primeros pasos del deporte. Y es que el primer campeonato de fútbol en la historia de nuestro país fue organizado por el presidente Carlos Eugenio Restrepo, quien, en su labor de hacer cumplir la Ley Nacional de Educación Física, creó los primeros campeonatos nacionales. En su mandato presidencial, que fue entre los años 1910 a 1914, creó la primera Copa de Fútbol Nacional, llamada la Copa Carlos R. Restrepo, ganada obviamente por el Polo Club de Bogotá. Sí, el Polo Club de Bogotá. Y es que en aquella época fueron los clubes sociales de las élites del país quienes se encargaron de organizar los primeros equipos deportivos, siendo el Polo Club reconocido como el mejor equipo de la ciudad durante varios años, que luego sería desplazado por el equipo del Bartolino y después sería el equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia el que se posicionaría como el mejor equipo de la ciudad. Sí, la historia del equipo de fútbol de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia es bastante interesante y significativa dentro del contexto del fútbol colombiano. A principios del siglo XX, este equipo se destacó notablemente en la escena deportiva de Bogotá y en general de Colombia. El equipo de la Facultad de Medicina de la Nacho fue fundado en un periodo en el que el fútbol comenzaba a ganar popularidad en el país. La Nacho, siendo una de las instituciones educativas más prestigiosas de Colombia, proporcionó una base sólida para que el deporte se desarrollara entre sus estudiantes. La combinación de talento, disciplina y el apoyo institucional de la Universidad Nacional permitió que el equipo sobresaliera en las competencias locales. El equipo no solo se destacó en torneos interuniversitarios, sino que también compitió y ganó contra los equipos de clubes establecidos en Bogotá. Este desempeño superior lo llevó a ser reconocido como el mejor equipo de la ciudad en su época. Los jugadores del equipo eran reconocidos por su habilidad técnica y su preparación física, que superaba la de muchos otros equipos de la región. El éxito del equipo de la Facultad de Medicina no solo fue importante a nivel local, sino que también influyó en el desarrollo del fútbol en Colombia. Ayudó a elevar el nivel de competencia y a generar un mayor interés en el deporte entre jóvenes y aficionados. Además, muchos de sus jugadores eventualmente contribuyeron al crecimiento del fútbol colombiano, tanto a nivel profesional como en la formación de nuevos talentos. Aunque el equipo de la Facultad de Medicina de la Nacho puede no ser tan conocido hoy en día, su legado perdura como uno de los pioneros y pilares de la historia del fútbol en Bogotá y en el país. Su éxito a principios del siglo XX sentó las bases para el desarrollo de equipos universitarios y profesionales del país. Ahora que ya hablamos un poco del principio del fútbol colombiano en nuestro país, podemos adelantarnos e ir directamente al año 1948, año del Bogotazo. Sí, este acontecimiento que marcó la historia de nuestro país. En vísperas de este acontecimiento, cualquier reunión social quedó prohibida. Sí, las reuniones entre grandes multitudes
estaban completamente prohibidas, a excepción de dos: las reuniones para ir al cine y las reuniones para ir a ver fútbol. Aquí es donde los dirigentes y presidentes de los clubes deportivos de fútbol aprovecharían, y es que un par de meses después, en abril, matan a Gaitán, y en el mes de agosto, en homenaje a la patria herida, comienza el primer campeonato nacional de fútbol profesional colombiano, que contaría con 10 equipos compitiendo por ser el primer campeón. Dentro del histórico grupo de fundadores de la liga se encontraba el Club Universidad Nacional de Colombia, cuartel que haría parte del balompié local por solo 5 años. El Club de la Nacho comenzó su recorrido con sede en Pereira. 3 cotejos después pasó a Bogotá, lugar en donde jugó los 5 torneos de los que hizo parte. La escuadra tuvo como cuerpo técnico a Chale Silva y Abel Dupla. El primer partido disputado por el onceno bogotano fue frente a Atlético Municipal, equipo que después se conocería como Atlético Nacional. La contienda tuvo lugar en el hipódromo de San Fernando de Itagüí, donde cayó 2-0. Haciendo un recorrido rápido sobre los jugadores históricos que dieron paso en el equipo, tenemos al delantero argentino Osvaldo Rodolfo Pérez, que dejó Rosario Central después de 91 partidos disputados y 24 goles convertidos. Cuando el 10 de noviembre de 1948 se produjo una importante huelga en el fútbol argentino, Pérez se alistó primeramente en Universidad Nacional, donde jugó durante 1949. Al año siguiente pasó a Boca Juniors de Cali y en 1951 fichó por el Deportivo Cali, club en el que se mantuvo hasta 1953. Mientras tanto, Luis Alberto Rubio recaló en el equipo en la segunda mitad del año 1950, destacando en varias ocasiones y quedándose en la plantilla hasta finales de 1952. Luego de su exitosa etapa con Millonarios, Rafael Balek se fue a jugar a Universidad Nacional durante el primer semestre del año 1951. Si has estado en el campus de la Nacho de la ciudad de Bogotá, seguro que habrás visto, tal vez jugado, hecho ejercicio en el estadio Alfonso López Pumarejo. Pero hay algo de lo que poco se habla y es su historia. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué recibe su nombre? ¿Quién lo hizo? Bueno, a los 41 años, el arquitecto alemán de espíritu discreto y musical, Leopoldo Rotter, su esposa Susana y sus hijos, Hans y Anna, cruzaron el mar huyendo de los nazis. Rotter era un subdirector de edificios nacionales cuando el gobierno alemán lo expulsó del cargo por su ascendencia judía. Por esos años, el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo invitó a profesionales extranjeros a participar en proyectos de trascendencia para el país. Al llegar a Colombia, huyendo del horror de la guerra y el exterminio, Rotter ingresó en la nómina de arquitectos de la Dirección de Edificios Nacionales del Ministerio de Obras Públicas. Y de la mano de Rotter llegó al país la escuela arquitectónica de la Bauhaus alemana, en la que el uso y la estética en las construcciones debían estar juntas para permitir formas de convivencia que facilitaran el trabajo en equipo y la cooperación entre las personas. Su primer trabajo en Colombia fue la elaboración del plan maestro de la nueva ciudad universitaria de Bogotá. En ese inmenso terreno, Leopoldo Rotter planteó 5 zonas ovales en forma de búho para el nuevo campus. Además de este proyecto urbanístico, diseñó varios edificios que agrupaban en un solo lugar las facultades desperdigadas por toda la ciudad y el estadio Alfonso López Pumarejo. Era el año 1938. La capital soñaba, como erizando su lomo sobre los pastizales de la sabana, con ser al fin una ciudad moderna. Era un año de fiesta. La capital celebraba sus 400 años de fundación y por ese motivo se inauguraron el tramo inicial de la avenida Jiménez, construida sobre la canalización del río San Francisco, el Instituto Botánico Nacional en la ciudad universitaria, así como el busto del sabio José Celestino Mutis, donado por el Ayuntamiento de Cádiz, España.
se llevó a cabo la primera edición de los Juegos Deportivos Bolivarianos con la participación de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Bolivia. Sobre la gramilla del nuevo estadio Alfonso López empezaron a disputarse los encuentros de fútbol. Desde entonces, este recinto es uno de los símbolos del campus de la sede de Bogotá y en él han tenido lugar encuentros con la presencia de destacados personajes del deporte nacional e internacional. El fútbol bogotano y el nacional se consolidaron como un espectáculo de masas en Colombia durante algo más de 20 años. Este estadio fue uno de los epicentros más importantes del deporte colombiano. Aquí jugaron los equipos locales Santa Fe, el primer campeón del fútbol profesional colombiano del año 48, y Millonarios. Desde sus graderías construidas para albergar a 12.000 aficionados, se vivió la llamada era del Dorado. En 1948, la capital tenía alrededor de 700.000 habitantes y un rostro contradictorio. Era una urbe en crecimiento, sobre todo después de los incendios y saqueos del 9 de abril. Una ciudad que planeaba vías, edificios y grandes obras, pero al mismo tiempo una ciudad con niveles muy altos de desigualdad y de extrema pobreza. Y en ese estadio, enclavado en el corazón de nuestra ciudad universitaria, y que fue el sueño de un arquitecto alemán para el que los aficionados al deporte se encontraran y fraternizaran, se relevó para el mundo. Un año después de la llegada de Pedernera, la figura de un joven delantero de cabellos dorados, veloz, habilidoso y con una inteligencia especial para entender el juego. La saeta rubia, un prodigio del fútbol, Alfredo Di Stéfano. Y con él llegaron el portero Julio Cosi, Pini y Néstor Raúl Rossi para convertir el equipo capitalino Millonarios no solo en uno de los mejores equipos de la historia del fútbol colombiano, sino en esos años uno de los mejores del mundo. Recientemente, este estadio sirvió como escenario de los partidos en condición de local del Bogotá Chico Fútbol Club, luego de que este dejara de jugar en el Parque Estadio Olaya Herrera. En el año 2007, el equipo La Equidad lo utilizó en el torneo de apertura para jugar sus partidos como local. Bogotá Fútbol Club lo tomó como su sede desde el campeonato 2007 del torneo de Primera B del fútbol colombiano hasta mediados del año 2012. Y es que es indudable que existe una relación de las formas del espacio urbano con los usos y significados que los ciudadanos les dan. Por lo tanto, no cabe duda de que este estadio, que lleva el nombre del expresidente Alfonso López Pumarejo, bajo cuyo gobierno se comenzó a construir la ciudad universitaria, está habitado por los abrazos exaltados de emoción y también de las desdichas que ha despertado el fútbol desde siempre en los corazones de los aficionados que a través del tiempo lo han visitado. Las tribunas del Alfonso López, agitadas por la alegría de cientos de pañuelos blancos y sombreros, festejando las jugadas y los goles de una constelación de jugadores excepcionales que pisaron su césped en la época del dorado futbolístico, evocan una ciudad que oía radionovelas, tarareaba salsipuedes de Lucho Bermúdez y los tangos de Santos Discépolo. Los gritos de gol nos recuerdan una urbe que a mediados del siglo XX estaba construyendo la autopista norte y sur, el aeropuerto El Dorado y los puentes de la calle 26, una capital que en su corazón geográfico tiene un espacio donde los mayores recuerdan que había magia, magia pura. Y así finaliza esta bella historia acerca del fútbol colombiano, el estadio Alfonso López Pumarejo y nuestra bella Universidad Nacional de Colombia.